Bien acreditado. Amigos, vamos a continuar aquí en Como Cada Mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Llega el momento de platicar con los expertos. Hoy vamos a charlar con el urólogo Andrés Hernández Porras. Vamos a platicar sobre algo que seguramente a muchos de nosotros, los hombres, nos puede llegar a angustiar, primero a preocupar, después a angustiar, pero cuando llega el momento de experimentarlo en carne propia, seguramente se convierte en una pesadilla. El hecho de que pues, no alcancemos a llegar al baño, ¿no? A muchas personas les sucede, pero ¿por qué? Esta incontinencia urinaria en los hombres pareciera que no es tan común como en el caso de las mujeres, pero también la hay. ¿A qué se debe? Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Javier, Gracias ¿cómo por estás? aceptar la invitación. Gracias, muy amable. Fíjate que sí, realmente es algo incapacitante porque interfiere digamos, la relación del paciente hacia los demás. Hay pacientes que tienen incontinencia urinaria y evitan ir con los amigos, evitan ir a alguna reunión por eso mismo, ¿no? Y mucho va a depender de la edad del paciente y de enfermedades que pudiera tener. Como comentaste, en las mujeres es muchísimo más frecuente y en ellas son otros factores agregados a digamos, a los que nos pudiera pasar a los hombres. Pero, por ejemplo, después de los 40 años, más o menos es un 3 a 5% de gente que lo pudiera tener. Y en la gente joven se asocia más a datos que llamamos prostatitis. Cuando se inflama la próstata, alrededor de la próstata hay tejidos o hay nervios que, digamos, que son comunes a la vejiga también. Entonces, una inflamación prostática puede dar irritación de la vejiga y da incontinencia, pero es de urgencia. En la mujer es más frecuente una incontinencia de esfuerzo, o sea que si tose o se levanta de una silla, pudiera fugar un poquito de orina. Y en el hombre no, en el hombre es más frecuente el otro tipo de incontinencia, que es si le dan ganas de orinar, tiene que llegar rapidísimo al baño, incluso llega a fugar un poquito de orina, ¿no? Entonces, va aumentando con la edad y tiene la frecuencia y tiene que ver con daños de envejecimiento a la vejiga. O sea, la vejiga tiende a envejecer, por eso hombres y mujeres tienen datos comunes que antes creíamos que solamente, digamos, síntomas comunes que antes creíamos que eran solamente por crecimiento de próstata y ahora sabemos que no, son datos de envejecimiento de la vejiga. Entonces, mencionabas que a partir de los 40 empezaría a hacerse notorio este problema en el caso de ese porcentaje que va a padecerlo. Bueno, puede ser en gente, por ejemplo, muchachos de 17, 18 años pueden tenerlo, pero es muy raro. Pero sí con la edad va aumentando, incluso puede llegar a ser hasta un 10 a 15% alrededor de los 75 años de edad y después de los 85 pudiera llegar hasta un 30%. Y esto es por lo mismo, por datos, cambios digamos, en la estructura de la vejiga, ¿no? Pero hasta antes de esa edad, antes de los 65, 70 años, no esperamos ver este problema de manera frecuente. No, no es tan frecuente, pero sí se puede asociar a otras cosas. Por ejemplo, si nosotros, ahorita te estoy comentando de los datos de la vejiga digamos que responde de manera exagerada, es una incontinencia de urgencia, pero puede haber incontinencia de esfuerzo, por ejemplo, que es más raro, pero por ejemplo cuando hay cirugía pélvica, cirugía a nivel del hueso de la cadera o adentro del hueso de la cadera que incluye vejiga, próstata, intestino bajo, ahí cuando es por ejemplo por cáncer pueden lastimarse algunos nervios y eso hace que el esfínter o la llave de paso, lo que detiene la salida de la orina, se haga débil. Entonces con alguna tosida pudiera fugar, pero son casos excepcionales, pacientes que tienen lesiones de la columna también, son pacientes que pueden tener esa, digamos, incontinencia de esfuerzo agregada a una incontinencia de urgencia, pacientes que se someten a radioterapia. Los pacientes al tener el tratamiento de radioterapia se lastima o se queman los nervios que están alrededor de la vejiga y de la próstata y eso hace que responda la vejiga de manera exagerada dando una incontinencia de urgencia, pero también puede dar una incontinencia de esfuerzo. Entonces, digamos, esos son los casos en los que hay incontinencia de esfuerzo, pero lo más frecuente es lo otro, ¿no? Entonces, sí es, dependiendo de la edad es la frecuencia y también dependiendo de la edad es la causa del problema. ¿Esta incontinencia tiene niveles de gravedad? Quiere decir, quiero preguntar con esto, que si, por ejemplo, la persona que lo padece tiene fugas o de plano tiene toda la liberación de la micción completa. Bueno, hay un problema que se llama enuresis nocturna. Y la enuresis nocturna es cuando se fuga la orina y se vacía el paciente sin sentir incluso. Pero sí, dependiendo de la severidad del problema o de la gravedad del problema de base, es la gravedad de la incontinencia. O sea, sí hay grados de severidad.
Por ejemplo, hay pacientes que dicen, yo estoy perfectamente bien, pero me tomo una taza de café, un refresco, un chocolate o picante, etcétera, cualquier irritante, y eso hace que aumente la frecuencia para orinar o que aumente la urgencia para orinar. Entonces, esas son severidad, digamos, es una gravedad o una severidad leve, porque son pacientes que lo presentan en base o en función a un condicionante. Si ellos no toman eso, si ellos llevan una vida sin irritantes, digamos, pues no van a presentar un problema de incontinencia, de urgencia. Ahora, hay pacientes que se ponen nerviosos y les da estrés, perdón, tienen estrés y les da esa incontinencia. Entonces, esa incontinencia es porque la vejiga responde de manera exagerada. Por ejemplo, hay gente que dice que se siente nerviosa y puede tener dolor de cabeza, migraña, o se pone nervioso, le da colitis, le da gastritis, pero también hay gente que dice o que refiere o su órgano blanco es la vejiga, entonces le da cistitis. Entonces, digamos que el hecho de que se vayan a tener un examen de algo o estén haciendo simplemente línea para entrar al cine, el hecho de pensar en que van a tardar 2 minutos, si no tenían ganas de orinar, les despierta las ganas de orinar. Y eso los hace ir al baño o incluso tener una pequeña fuga de orina, ¿no? Qué impresionante, ¿no? O sea que la mente así es de poderosa. Puede ser el caso similar a como muchas personas cuando escuchan el correr agua, el sonido del agua corriente, la lluvia o cualquier otro chorro de agua, ¿sienten un estímulo? Sí, así es. O sea, cuando una persona ve una escena incluso en la televisión de una persona en la nieve, y eso le va a despertar en ocasiones una contracción de la vejiga. Y el hecho de ver nieve en la televisión va a hacer que se levante a orinar. Entonces, sí hay, el chorro del agua es algo que incluso utilizamos. Hay pacientes que se operan y por efecto todavía de algún medicamento que se utilizó en la cirugía, tienen retraso para orinar. Los mandamos al baño, abren la llave o el chorro del agua, y el hecho de escuchar muchas veces le resuelve el problema, pero sí es algo, son estímulos auditivos que vienen desencadenando un estímulo sobre la vejiga, ¿no? Imagínate, nada más. Entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, pregunta alguien aquí del auditorio, doctor, cuando yo tengo ganas de hacer del baño, puedo tener cierto control, pero ya una vez que estoy llegando al baño, ya que estoy ahí, es cuando se me sale un chorrito? Sí, bueno, aquí habría que ver si es hombre, si es mujer, si tiene algún otro problema. Por el nombre es hombre. Ok, si es hombre, pudiera tener una prostatitis, o pudiera tener un crecimiento de próstata, o pudiera simplemente tener una vejiga hiperactiva. Entonces aquí habría que ver si esta persona tiene algún agravante, como lo que estábamos comentando, ¿no? Algo que haga que empeore, y si no, por ejemplo, en el caso de los hombres, cuando hay una prostatitis, no siempre, pero frecuentemente hay dolor con la eyaculación. Entonces, cuando hay dolor con la eyaculación, pudiéramos pensar en una prostatitis, y a eso se puede asociar otra gama de síntomas que pueden confirmar el diagnóstico, y que tratando el problema de base se va a resolver su problema de la vejiga, ¿no? Yo hubiera pensado que era algo psicológico, doc, fíjate, porque en ocasiones puede uno contener y resistir perfectamente bien, pero ya que sabe uno que ya llegó, de repente se vuelve hiperurgente, ¿no? La micción o la necesidad de ir al baño. Sí, bueno, esos son los factores asociados como estrés. O sea, hay gente que incluso puede ir al baño y con las ganas regulares de ir al baño, pero si ve que hay 2 personas o una persona enfrente de él, le despierta una contracción impresionante de la vejiga y pueden tener incluso fuga, ¿no? Sí, la ansiedad, ¿verdad? Hay factores, algunas enfermedades de naturaleza patológica, es decir, generadas por virus o bacterias, que desencadenen este tipo de problema de vejiga. Sí, por ejemplo, comúnmente la gente le llama mal de orina a las infecciones de vías urinarias, ¿no? Entonces, el mal de orina lo que significa son datos de irritación en la vejiga, urgencia para orinar, terminan de orinar y se quedan con ganas de seguir orinando, orinan muchas veces y orinan poquito, y ese orinar mucho y orinar poquito es porque la vejiga con poca orina desencadena una contracción, y eso hace que tenga que volver al baño rápido. O sea, acaba de ir y vuelve a ir, y tiene una sensación como si tuviera la vejiga muy llena y va y orina muy poquito, ¿no? Entonces son datos de irritación de la vejiga. Es como funcionaría lo que te comentaba de la radiación. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, piedras en la vejiga y pueden tener estos síntomas, prostatitis, como ya comentamos. Hay pacientes que incluso con tumores de vejiga, si el tumor está localizado en una zona de la vejiga que se llama trígono, que es lo que le da la sensibilidad a la vejiga, un tumor muy pequeño te puede generar datos de irritación urinaria o una incontinencia urinaria.
Entonces son pacientes que si están con repetición, bueno, hay que estudiarlos un poquito más allá que el simple hecho de asumir que es algo nervioso o que es algo asociado a irritantes o una simple prostatitis, ¿no? O sea, sí tenemos que investigar. Puede ser un síntoma en la mayoría de las veces digamos, simple desde el punto de vista médico, pero algunas veces sí puede representar alguna, digamos, dato de alguna enfermedad más grave. Y ya para concluir, Doc, ¿qué sucede cómo remediamos este problema? ¿Los tratamientos con medicamentos lo resuelven o una cirugía tendría ya un control total? Bueno, aquí el problema de base es el que hay que resolver para ver si se resuelve la consecuencia, que sería el dato de la urgencia o la incontinencia urgencia. Pero tratar la pura incontinencia urgencia, hay medicamentos que van desde anticolinérgicos, que son medicamentos para relajar la vejiga, o por ejemplo, el Botox. El Botox lo utilizamos más frecuente en la mujer, más que en el hombre. Inyectamos la vejiga, es el Botox que se utiliza en la cara por los cirujanos plásticos, y lo que hace es relajar la vejiga. Relaja la vejiga, va a tener una duración alrededor de 5 a 7 meses más o menos, y el paciente se va, digamos, a estar tranquilo y llevar una vida normal durante todo ese periodo. Pierde el efecto del Botox y hay que volverlo a aplicar, pero es algo muy sencillo que lo ponemos en el consultorio incluso. Muy interesante, Doc. Suena muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación para el día de hoy. ¿Nos das tus números de contacto, si eres tan amable? Claro que sí, muy amable. Es el 634-1138 aquí en Tijuana y urologo.com.mx la página. Urólogo Andrés Hernández Porras con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Agradecemos la visita. Te esperamos la próxima semana. Claro, Javier. Muchas gracias. Continuamos con más aquí en Como Cada Mañana, pero después de esta pausa.